El primero de ellos tiene que ver con yo diría, las reuniones que se dieron en esta semana desde los distintos sectores políticos. Por un lado, el gobierno, junto con las principales figuras del PRO, después de una charla entre Karina Milei y Mauricio Macri, y por el otro lado, la reunión entre Máximo Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa, después de unos días donde Massa empezó a estar muy activo en términos políticos, en ese caso, sobre todo para tratar de bloquear lo que finalmente pasó, pues aprobó una ley que, como es la ley de tierras o de inviolabilidad de la propiedad privada, muy acotada. Y esta imagen de la reunión entre las tres figuras del kirchnerismo es una señal clara de que entendieron que tienen que ir unidos, no importa que cada cual piense de manera completamente distinta o tenga ideas completamente diferentes, es una reunión electoral. El gobierno le quita un poco de peso y se va a equivocar el gobierno si le quita peso en serio, pero lo que dicen es, Milei tiene que competir con Milei, contra él mismo, no contra otros. Los otros que se presenten los que quieran. Segundo tema, esto te lo venimos contando y diciendo ya hace un tiempo largo. Las tasas de interés que cobra el sector bancario, el sector financiero, son básicamente de usura y no hay posibilidad de reactivar una economía en serio si vos no tenés capital de trabajo a una tasa normal, baja, y no hay forma de poder empezar a reducir la morosidad si no tenés tasas accesibles. Y eso es lo que dijo ayer el ministro de Economía. Apuntó a la fintech, pero en realidad apuntó al sector financiero completo y bancario. Dice, hay tasas que llegan al 400 o al 700%, que es obviamente una usura. Lo que yo no coincido es, nosotros no vamos a intervenir porque es un acuerdo entre privados. Es cierto, pero no hace falta poner una tasa máxima, hace falta regular el sistema y que después se compita dentro de normas. Porque el mercado de capitales o la economía de mercado se mueve libremente entre normas y entre leyes. Y evidentemente los bancos siguen haciendo lo que quieren, siguen queriendo trabajar no de bancos sino de prestarle al Estado, cosa que hoy no están pudiendo hacer, pero no ayudan al desarrollo de la economía real. Las tasas de interés, cuando a vos te dan 17 a 20% por un plazo fijo, cuando vos dejás el dinero, no pueden ser del 400% cuando te prestan. Es a todas luces una estafa. Y ahí sí debería el Banco Central normalizar, regular el sistema y que se acomoden a tasas lógicas con una inflación que lleva 19% en lo que va del año. Tercer tema. Bueno, esto pasó ayer en Caballito. Estamos hablando, por supuesto, del femicidio. Una mujer de 40 años que es asesinada, acuchillada por su pareja o su marido, que termina intentando quitarse la vida. A 2 cuadras aparece bajo un charco de sangre, en Devoto, perdón. Pero no se logra quitar la vida, termina internado. Por supuesto, esto lo ve. Su hija de 8 años ve las cámaras y ve lo que estaba pasando. Ve al padre matando a la madre. Le avisa a su hermano de 21 años, el hermano llama al 911, le avisa a la policía y todo lo que vimos ayer mientras pasaba o mientras la policía estaba en el domicilio. Encontraron un pseudoaltar, encontraron una Biblia con una nota pidiendo la venta de una propiedad y como que estaba puesto en la Biblia, pues se lo estaban pidiendo para que se realizara la venta, y una carta donde, entre otras cosas, se nombra a Piti, la numeróloga, y aparentemente la mujer tenía relación con la numeróloga porque en una de las partes de la carta manuscrita que deja el asesino, cuenta que ya no era la misma su mujer, que ya había cambiado y que lo quería ver fuera de su casa. Esto es parte de lo que se fue encontrando y que se conoció ayer durante el día. El otro tema tiene que ver con Estados Unidos e Irán. Estados Unidos que vuelve a anunciar o anticipar o amenazar con un bloqueo, en este caso, un bloqueo económico sobre Irán,
del que nunca vio el mundo, eso es lo que plantea el presidente de Estados Unidos. Mientras tanto, por supuesto, el petróleo sigue en valores altos, $87, hacia la suba hoy, en un estrecho de Hormuz que, más allá del control que dice Estados Unidos tener, lo cierto es que el tráfico marítimo no tiene absolutamente nada que ver con el que era antes del conflicto. La decisión del gobierno claramente es en avanzar con alianzas. El primer paso se dio con la reunión con el PRO y Mauricio Macri. Por supuesto, desde el PRO, lo primero que dijeron, no, falta muchísimo para hablar de acuerdos electorales. Esta fue una primera reunión, una buena primera reunión para regenerar confianza, que es lógico desde el lado del PRO. Me parece que el gobierno además entendió que empiezan a aparecer candidatos ya y que entonces hay que tomarse las elecciones en serio si quiere Javier Milei ser reelegido, si quiere la Libertad Avanza pensar en la reelección, va a tener que hacer acuerdos y va a tener que hacer acuerdos, como dijo el PRO, que generen confianza. Y a esto tenés que sumarle, por supuesto, lo que fue ya el avance en la provincia de Buenos Aires, distrito clave a la hora de definir una elección nacional. Inflación 2.1, dentro de los parámetros esperados, entre 1,9 y 2,1. Bastante diferencia con la ciudad de Buenos Aires, pero también era esperable. Acá tenés que mirar inflación núcleo 1.8, es decir, fuera de precios regulados y estacionales 1.8. Pero después tenés precios regulados 2.1, 2.2, lo que te marca también lo que se siente en cada uno de los hogares, donde a vos el dinero no te alcanza, pero básicamente porque estás destinando mucho dinero a precios regulados, son los servicios, por ejemplo. Y después, desde ya, el protagonista histórico, estacional de julio, que es recreación, hotelería, movimiento turístico, que dio el doble, 4.1, 4.2. Eso hizo que la inflación fuera de 2.1, rompiendo los 3 meses de baja. Estacional, no es sorpresa que julio sea un mes con inflación más alta, y las primeras mediciones de esta primera semana de agosto están mostrando nuevamente que la inflación va a retomar en agosto su tendencia hacia la baja. En total ahora, en lo que va del año, un poquito más de 19%, y anualizada, es decir, julio contra julio, 33%. Y empieza la fecha, una nueva fecha del torneo Clausura. Hoy va a jugar Racing frente a Banfield, sin Maravilla Martínez, que fue expulsado por 4ª vez en los últimos 10 meses. Tiene 3 partidos de suspensión, pero sí, en la fecha se mira, yo diría que hay que mirar a 3 equipos. River, por lo que implica River y lo que puede implicar el futuro de Coudet, sobre todo porque además esta semana que va a empezar también tiene Sudamericana, que se postergó de la semana esta. Mirando a Almada, a ver si realmente debuta Almada. River, por un lado, Independiente, que es una caldera. Ya echaron al técnico, tiene que buscar técnico. Se habla de Gareca, se habla de Felipe, sí, se habla de Insúa, pero hay elecciones en diciembre, con lo cual tampoco se sabe si un técnico va... Las quieren adelantar a las elecciones. Es que la van a tener que adelantar. 20 de diciembre es la fecha. Las van a tener que adelantar, porque si no, Grindetti, ¿a quién va a contratar? Claro. ¿Qué técnico va a ir por unos meses? Seguramente las tengan que adelantar. Y después San Lorenzo, que es otra caldera, donde los Barras fueron a visitar y a tomar el té con los jugadores. Exacto. Clásica apretada de los Barras a San Lorenzo. Así empieza esta nueva fecha del Clausura. En este viernes, ¿cuánto? 14. Bueno, chicos, 14 de agosto de 2026. Lo principal de Clarín: se cortó la tendencia a la baja, la inflación de julio subió a 2.1, en realidad ya se sabía que iba a pasar, esto es estacional. Julio, igual que diciembre o que enero, tiene un componente alto de lo que es recreación, hotelería y turismo. Y eso fue lo que terminó impactando e hizo que subiera a 2.1. Igual bastante lejos de la inflación de la ciudad de Buenos Aires, pero efectivamente quebrando 3 meses de inflación a la baja. Los datos de la primera semana de agosto estarían reconfirmando la vuelta hacia la baja de la inflación. Pero acá hay que mirar muchos precios estacionales, caso turismo, hotelería, que el promedio dio 4.1%, el doble prácticamente que la inflación. Después precios regulados,
en línea con la inflación, y la inflación núcleo, es decir, sin regulados y estacionales, 1.8. Lo que, si querés hacer un análisis más del lado del gobierno, es, bueno, fíjate que la inflación núcleo incluso dio por debajo del mes pasado. Ese es análisis oficial. Pero lo concreto es que esto es estacional y la diferencia incluso con la Ciudad de Buenos Aires es muy parecida a la del año pasado. Nuevos videos que comprometen a Insaurralde y a Jessica Sirio, y lo que muestran en estos videos es que efectivamente se limpiaron los vestidores o el vestidor, se modificaron, se arrancaron cámaras, se sacaron cajones antes del allanamiento, muy al estilo Lázaro Báez. ¿Se acuerdan cuando hizo una bodega trucha en su casa del campo y llamó a los medios para que la vean? Acá hicieron lo mismo. Cuando, obviamente, avisados que iban a allanar, porque no seamos inocentes, acá tiene una conexión con la justicia, este es aquí Insaurralde, claramente protegido por un sector de la justicia y de la política, modificaron vestidores. Este video lo que muestra es cómo se modificaron, pero además lo que sí la justicia cree que con este video se puede ya directamente definir la fecha en que fueron filmados. En esta causa también, o una causa conexa como es la de Clerici, ayer fue absuelta Clerici por un juez que creo que la absolvió y a las 24 horas dejó la causa. Es decir, el nuevo juez de la causa se encontró con una absolución. YPF anunció en RIGI de 51.000 millones, la mayor inversión en la historia, junto con una empresa italiana y una empresa árabe. Estamos hablando, por supuesto, de 51.000 millones de dólares extendidos en el tiempo sobre el negocio del gas licuado. Y va a ser una inversión que va a permitir que YPF tenga directamente todo el negocio, desde la exploración hasta la exportación, porque incluye desde la exploración, la extracción, el transporte, incluye un puerto, es decir, toda la exportación, incluye 2 buques de licuefacción, es decir, el transporte completo, no solamente vía gasoducto. Esa inversión que va a permitir que la Argentina, cuando esté en marcha, logre exportaciones solamente de GNL por 10.000 millones de dólares al año, es lo que ayer anunció el presidente Horacio Marín, el CEO de YPF, y que aguarda la aprobación del RIGI. Estados Unidos planea ampliar ataques a narcos con la alianza que integra a la Argentina, entre otros países de la región. Apriete al plantel de la Barra Brava de San Lorenzo, que ayer se presentó como más de una vez lo ha hecho. Y atención con el tema femicidio allí en Devoto. Una carta, una mujer asesinada por su marido, una nena que vio todo, porque la chiquita lo vio a través de las cámaras. El horror en Devoto, y además aparece nombrada la numeróloga Pitti, y el hijo de 21 años, cuando ve que aparece nombrada, la llama. Arriba, uno de los debates que es la tapa de La Nación, un debate que se disparó ayer con este tema, ¿no? Madre de los 62 bate un récord nacional, y reabre un debate que tiene que ver fundamentalmente hasta qué edad podés o debés concebir ser madre, y qué pasa. La persona, en este caso, ella creo que está sola, además lo hizo a través de fecundación in vitro. ¿Qué pasa después con una beba que eventualmente podría quedar sola? Pero es todo un debate que se abrió ayer, es interesante el tema. Muchos años estuvo luchando para poder ser madre y finalmente lo consiguió. Independiente, en crisis, horror sin límite, en Villa Devoto mató a la mujer delante de su hija, lo contábamos ayer cuando sucedía esto, cuando nos enterábamos de este femicidio. Flexibilizan el crédito en dólares a las empresas para impulsar la actividad. La idea es que las empresas que no generan dólares, porque hasta ahora vos podías sacar créditos en dólares si tu empresa, una exportadora, generaba dólares. Bueno, a partir del anuncio del ministro Caputo, esto va a ser para todas las empresas. Por supuesto, los bancos van a estar limitados en la cantidad de dólares que pueden prestar, pero se abre la opción de créditos en dólares a tasa más baja para todas las empresas. Nuevos videos comprometen a Insaurralde y Sirio. Inflación 2.1, primer paso para un acuerdo entre PRO y el mileísmo. Bueno, página 12 va con la caída libre de Flybondi, que prácticamente no está volando.
ha suspendido o despedido a casi todo su personal, por no decir todo. La gran pregunta es por qué sigue vendiendo pasajes y por qué hay gente que sigue comprando pasajes, que este es el otro tema. Bueno, de eso se trata la nota de página 12. Arriba inflación, por supuesto, y después el escandaloso silencio de Milei se refiere a una decisión de la Embajada de los Estados Unidos o de Estados Unidos sobre inversiones en vaca muerta y participación de empresas chinas con el mismo punto. Estamos hablando de una prohibición no de empresas chinas, sino de empresas que respondan directa o indirectamente a un Estado. Títulos del cronista: habrá más oferta de crédito en dólares para empresas, bancos podrán prestar hasta 15% de los depósitos. El plan de inversiones histórico, el más grande en la historia de la Argentina, que en realidad sumás todos los proyectos del RIGI y este todavía es más alto que la suma de todos los proyectos del RIGI. Y se cortó la desaceleración en julio, la inflación volvió a crecer y llegó a 2.1. Crónica Popular y Olé. Títulos de crónica: inflación de julio 2.1, arriba después de 2 años sin acuerdo. La UOM logró firmar la paritaria. Mabel, que dio a luz a los 62 años, se fue el técnico, lo echaron al técnico de Independiente. Hay que ver cómo negocia un club que está casi en quiebra, Independiente, y sigue echando técnicos que va a tener que pagarles. La Barra visitó el plantel de San Lorenzo, conmoción por un femicidio en Villa Devoto, la vinculación con Piti, la numeróloga, dice también la nota. Y Copa Libertadores, si bien fue más, Rosario Central lamentablemente se quedó con el 0-0. Popular, madre a los 62 años, récord en el país. 281 ya son los muertos en el terremoto de Colombia. Horror en Villa Devoto. Asesinó a su esposa con un cuchillazo en el cuello e intentó suicidarse. Los chats entre la víctima y Piti, la numeróloga. Inflación de julio. Chau Quinteros, los candidatos a reemplazar, y lo vas a ver allí a Gareca de Felipe Insúa, en un club que tiene elecciones en diciembre. Si vas a contratar un técnico, que tal vez en diciembre el nuevo presidente no lo quiera. Se vienen 2 semanas agitadas y clave. Para River y Chacho Coudet. Debutaría Almada, el domingo sí. Veremos. Y después tiene su participación en la Copa Sudamericana. Clima caliente, la visita de la Barra a los jugadores de San Lorenzo. Racing, que va a jugar con Banfield, sin Maravilla Martínez, que es el expulsado Martínez. 3 fechas. 3 fechas, efectivamente. Paredes habló con la gente de Milán, sí, pero dijo que no iba. Bueno, grandes quilombos, dice el diario Le, para no ir con demasiada vuelta en el título. Independiente y San Lorenzo. Los dos están con problemas. Independiente, además, ahora tiene que encontrar un técnico y cancelar o llegar a un acuerdo con Quinteros. Y después, Central 0-0 frente al Corinthians, define todo en San Pablo. Señor López Amorín. Antonio, bueno, cerramos una semana inestable con más inestabilidad. Lloviznó en Capital Federal, en el Gran Buenos Aires, a las 4 y a las 5 de la mañana. Y ahora estamos en un mejoramiento temporario. Si bien no está lloviznando en estos momentos, como les mostramos con el dron, la visibilidad es normal de 10 kilómetros. El viento persistente del este-noreste sigue aportando mucha humedad en capas bajas de la atmósfera y eso nos va a dejar otro viernes gris, con cielo cubierto, tiempo inestable, lloviznas débiles e intermitentes, sobre todo ahora en la primera parte de la mañana y después hacia finales de la tarde y esta noche. Les cuento que hoy el sol va a salir, va a amanecer falso.